Ya se puede empezar. Empezamos. Vale, Cuando queráis. vale. Pues Bien. nada, por situarnos un poco lo de la familia que... ¿Cómo se le llamaba el abuelo de mi padre? Sí, por ejemplo. El abuelo de mi padre se llamaba Antonio Solano Saura. Y mi abuelo se llamaba Fulgencio Solano Huerta, Que él trabajaba en la salida. que ya trabajaba en la salina. Era el que se dedicaba a planificar todo lo que es el suelo de las balsas para que la sal ya no lo digo, se quedara plana, y entonces cuando ya estaba la sal hecha volvía los hombres a sacarla, pero no de la manera esta que se hace, sino con unos ganchos que había, sacaban unos ganchos y aquí unos caballonicos, entonces cogían la vía a mano, montaban su vía, y entonces había una cuadrilla de 10 hombres. Entonces cada uno cargaba su vagón. Y entonces mi abuelo con el carro, con las bestias, subía la sal hasta la lavadora. Y allí pues ya se iba buscando y se iba lavando la sal. Porque ¿qué trabajo era el... Exactamente, era preparar las balsas para que la sal se quedaran bien planas, y después, cuando estaba ya la sal hecha, sacarla hacia el lavadero. ¿En qué año sería? Pues te digo, mi padre entró en la salina con 30, en el año 46 entró mi padre a la salina, en el 45, por el 45, 46. Sí, cuando naciste tú. Yo nací en el 46, pero ya llevaban unos 4 o 5 años trabajando ya mi padre en la salina. ¿Me comprende? Y tu abuelo llevaba más, claro. Y mi abuelo, pues, más no, casi a la paz, porque ellos de jóvenes, pues como estaba el campo y estaba lo que había, no había otra. O te cogía el campo o te cogía la salina. Aquí no había nada más que eso, o el campo o la salina. Que entonces te podía llamar capitán general si trabajaba en la salina, porque la mala pesquera en Cabo de Palos, pues ya ves lo que había en aquel entonces, nada. Que muchos de los pescadores se venían a mover cuando embarcaban la sal en Cabo de Palos, eran muchos de los pescadores a correr las vagonetas para llevarlo a embarcarla en la barcaza. Claro, el tiempo que cuajaba la sal, que tenía que estar el salinero midiendo los grados de sal que tenía, y si les faltaba más grados, pues cogía y le metía de los calentadores, que siempre estaban con los grados bastante fuertes, pues le iban metiendo a las balsas. Entonces, que eso venía a través de los canales que hay desde Playa Paraíso, que es donde estaban los verdaderos calentadores de la sal, y venían por el canal para abajo. Y se iba de balsa en balsa, una compuerta la iba abriendo, llenaba una, dejaba correr el canal y iba a la otra. Porque El resto del año, pues, o se iban a trabajar a las minas con tu abuelo, cuando Francisco Cedrá, o se quedaban aquí, como mi padre, a reparar las pedrizas de las balsas y a preparar las balsas para la próxima campaña. Pero aquí el golpe fuerte era eso. ¿Tu padre qué trabajo hacía? Mi padre era el que estaba en la lavadora. Sí, y era el que controlaba las vagonetas que llegaban, porque tenía cuando terminan las vagonetas de llegar a la boca de lavadora, pues tenía un tablón con tres hilicos de agujeros y 3 taquicos de madera, que era conforme lo iba contando, que era cada movimiento, eso era una brigada. Entonces él cogía, venían, cada brigada eran 10. 10. Sí, 10 vagonetas. Llegaban allí, abocaban, le daban palate, porque había doble vía, le daban palate y bajaban para atrás para volver otra vez a la... Para acá ya venían solas. Llegaban, dejaban allí, abocaban, bajaban solas, y ya el que había aquí cogía su vagoneta y detrás el otro, a ponerse a su sitio y seguir cogiendo, cargando las vagonetas para salir. Que antes me has dicho que el trabajo era a destajo, que no... Sí, normalmente cuando llegaba el tiempo de la sal, eso iba como a destajo, porque trabajaban hasta de noche.
Sí. Porque si llegaba el tiempo de agosto, que se pasaba un poco de agosto, y se veían que había más tiempo, pues tenía que apretar, porque si pegaba una lluvia, en la sal hacía agua. Aunque te he dicho yo que tenía 2 aliviaderos, de los canales que los recogían de aquí de las Triolas, dándole la vuelta a todas las balsas y desembocaba aquí en el canal que tenemos aquí, del aliviadero, para que no se fuera el agua dentro de las balsas. Porque si no el agua, había que meterle agua con grado, que se elevaba del Mar Menor, por la estación de bombeo que tenemos aquí, y la que había allá abajo en la casa máquina, y así es como funcionaba. Y los inviernos, pues a reparar lo que hacía falta para la próxima cosecha de sal. Y antes, cuando estaba el vivero, ¿había más producción de sal? No, el vivero era un espacio de agua que llegaba de aquí hasta Marchamalo. Era grande, hasta donde está la iglesia. Sí. Bueno. Y entonces cuando empezó la construcción aquí, pues don Tomás Maestre cogió y lo rellenó todo. Y entonces para que, como decía que con la iglesia hemos topado, Pepe, pues entonces hicieron la iglesia. Y ahí estamos. Y eso se quedó pendiente, que me parece que él, no quiero decir nombres, digo, que me parece que él quería, y estuvimos haciéndole unos proyectos para meter la corriente y el agua de donde está la tripa para abajo. Pero como aquello valía mucho, pues quería que lo hiciéramos nosotros. Y nosotros dijimos que no. Salinas, aparte de traer sal, ¿también había otros usos? No, aquí la salina, mi padre estaba, como yo te he dicho, en el lavadero, había una torba que la llenaban, que ahí se metía el camión, le quitaban la torba, que por cierto también se cayó un hombre y por poco se fue adentro, se quedó enterrado en la sal, Martín. Y entonces, la que sobraba de eso, había una cinta transportadora que la traían al molino. ¿Me entiendes? Porque entonces molían sal y se la llevaban en saco, venía un camión en saco y se la llevaba para acá, para allá. ¿Me comprende? Y otros camiones que venían de Cartagena a llevarse la sal a la fábrica del Zinc. Porque la sal se transportaba... Y no, aquí no. No, aquí llegaban los barcos, cargaban los barcos en Cabo de Palo, es lo que te he dicho yo que es muelle, y entonces unos salían por un lado, otros salían para otro. Excepto un barco grande que era extranjero y la llevaba el Andrea Doria, que era un barco grandísimo, que se tiraban noche y día ahí cargándolo para que se fuera. Ese era extranjero, ese iba para afuera de España. ¿Cómo llevaban la sal para allá? En camión un camión que tenía Ramón Martínez, el de la pescadería. Ese uno y otro Juan, que decía Juan Elqueo, que era de Cartagena, y venía con otro camiónico. Eran los 2 camiones que habían aquí. Juan Elqueo, que le decían al hombre, y Ramón Martínez, que tenía el otro coche. Y entonces, una vez que llegaban allí, ¿dónde la descargaban allí? ¿Cómo la llevaban al barco grande? Al barco grande lo llevaban a través de las barcazas, con un cabo que ponían desde el muro de la sal hasta el barco. Entonces los hombres cargaban, ahí que había una rampa hecha de madera para descargar los barcos, la sal a la barcaza. Y de la barcaza iban tirándole al cabo y se avaluaban al barco. Entonces el barco cogía su cacharro, que a mitad de las veces era de los que venían, había que tirar el cacharro a mano para llevarlo por aquí para acá, porque no había nada de mecánico, y entonces se metían 4 hombres bajo de la bodega que se llamaba estiva, para estivar la sal, que los otros 4 que habían en la barcaza llenaban el cacharro y abocaban ahí. Y como eso hacía un mogollón, como si fuera un cucurucho, pues había que derivarlo para un lado y para otro, para un rincón para otro, y eso se llamaban los que habían estivando. Los que más dinero ganaban eran los que estaban en la barcaza y los que estaban en la estiva del barco. ¿En verano se hacía solamente? Bueno, la sal, eso ya no, como ya estaba la sal aquí y en los saleros, que están quitados, que es donde tenéis vosotros los chiringuitos, ahí había 4 saleros que se llenaban de allí, y entonces tenía un canalón que los abría, llenaba la vagoneta, pasaba y las pesaba, que estaba José Martínez, que era hermano el padre de Domingo del Miramar, del restaurante Miramar, era el padre, es que pesaba la vagoneta, que cada vagoneta eran de 480, 450, 480 kilos. Entonces así se sabía las toneladas que se le metía a cada barco, porque este hombre controlaba
las vagonetas que pesaba y abocaban a las barcazas. O sea, las pesaba el padre de José Domingo, pero del abuelo. Claro, del abuelo del que lleva ahora el Miramar. Correcto. Yo te estoy hablando de su hijo Domingo. Correcto. Y bueno, ¿cómo era el pueblo de Cabo Palos en esa época? Pues en esa época estaba la calle Marín, el callejón sin salida y la calle del Salero y 4 casas más para el faro, para la subida del faro y lo que son las 4 casas de los veraneantes que estaban en Ceneta o en la playa de Levante. ¿Y el turista se interesaba por el tema este? Entonces no había turistas, entonces los 4 que venían se colocaban en las casas de los que habían aquí, de los pescadores. Mi madre entre ellas, incluido ella. La visita del Mosqui, la visita que vivía en la calle Salero, también, Miguel Sala también alquilaba, que fue un buen punto para vosotros, porque fue un hombre muy querido por todos vosotros, y en fin. Aquello no había turismo que viniera. Los únicos que vinieron fueron los de Zamora, que estuvieron en casa de mi madre, otros por otro lado, y a los 2 años así venía aquí, les gustó esto y compraron casa. Don Juan Zamora compró 3, 2 en la playa Levante y una en Ceneta. Y así sucesivamente, conforme iban viniendo, pues, iban comprando. ¿Y recuerdas con nostalgia aquellos años? Cada vez que miro para un lado y veo para otro y veo el mogollón de casas que han hecho, que se han comido como palos. Especulación a tope. Porque la casa del Marqués, eso tenía que haber sido una joya arquitectónica, que te la he enseñado yo ahí, y se la han comido. Y esto ya sabes tú lo que es, la oferta y la demanda. Donde están las perras son las que mandan. Has dicho que no había otra... La salina era autosuficiente, ¿me entiendes? ¿Y no se aprovechaban ni los lodos, ni...? No, aquí nada, eso nada. Aquí después llegó un hombre por ahí que vino con reuma y le dijo a un hombre, oye, pruebe usted los lodos estos que hay aquí, pero no aquí, sino en el Mar Menor, no aquí en el canal, que esto después se vino aquí al canal. Por la playa del Mar Menor tú escarbabas y sacabas un cieno, ¿me comprendes? Que eso eran largas, que se quedaban con los temporales cubiertas de la chapina y de arena, y después se descomponía y salía el tarquín ese que se daban en las rodillas. Pero aquí nada. No, en la salina no había que entrar porque tenía su guarda, que uno se llamaba Paco Maravilla, ¿me entiendes? Que es el que estaba aquí de encargado, en la salina, Maravilla. Y aquí De Palos, que es un pueblo de pescadores. Pero bueno, lo que nos está contando usted no solo viene de los pescadores. No, aquí estaba, como yo te he dicho, o se componía de los que trabajaban en la salina, o trabajaban en el campo, o trabajaban en el mar. Que como todos conocidos eran los de la Orden, estaba Isidoro de la Orden, Pepe de la Orden, Luis de la Orden, Natalio de la Orden, que eran los 5 hermanos que se dedicaban a la pesquera. Donde más dinero ganaba es cuando llegaba la época de los emperadores que iban allá afuera. Por lo demás, con los 3 mayas por ahí y por abajo, los Méndez, los de Besa, ¿me comprendes? Esos eran los que habían por aquí. O se dedicaban al palangre o se dedicaban a los 3 mayas. Cuando era la fecha del 3 mayas, al 3 mayas. Cuando era la fecha del palangre, al palangre. Pero que aquí no había más. Y entonces algunos de los pescadores, cuando había más tiempo, pues se venían a coger guisantes con nosotros, que mi madre y mi padre alquilaban la tierra alrededor de donde tiene vosotros la finca ahí de los Diegos y la alquilaban para poner guisantes. Y entonces las mujeres de los pescadores venían por la mañana a coger los guisantes. Y por la tarde, después de comer, venían los maridos. El Natalio, el Isidoro, todos los que querían, pues venían. ¿También había ganadería? Sí, bueno, aquí había... El abuelo de mi padre tenía su ganado grande. Que en aquel entonces, cuando mi padre era pequeño, el ayudante del abuelo de mi padre era mi padre, una tía, ¿me comprende? Y en los velones habían otro Marín, ¿me comprende? Habían 2 o 3 fuertes que tenían su borrego. Pero lo que había aquí era una esa de borrego.
y algunas cabras que llevaba, porque el tío de mi padre, el tío Ginés Solano, es el que empezó a llevar la leche a cabo de palo. Y cuando se murió, entonces se quedó mi tío Antonio Casanova a seguir llevando la leche a cabo de palo. Que entonces no había nada que rascar. No, bueno, al salir aquí había una caiberiza, que había unos 4 bestias que había, me parece que había aquí. Aquí. Sí, lo que había era mulas y los burros, que era lo que se llevaba. Mi abuelo tenía 2 mulas, un macho y un burro. Tenía mi abuelo. Que la mula... No, el canal que había, no, eran los que hay ahora, estos están hechos, pero lo que había antes era barro, un canal en el barro. ¿No había piedra? No, como el que hay arriba, el canal grande que va para allá, que no sé cómo estará, si yo hacía ya años que no pasaba yo por allí, pero eso de barro. Yo he conocido los canales desde aquí hasta el final, este canal principal, que era el que le metía el agua a las balsas, de barro. Y entonces cuando la piedra seca era para dividir las parcelas de cada balsa. Vale, pero los canales no. No, el canal que llevaba piedra era el que estaba dentro de las balsas. El canal que alimentaba todas las balsas, eso era de barro. ¿Y cambió cuántas balsas había al principio? Pues las mismas balsas que hay ahora, excepto todas las que se han enterrado allá en la playa esta que hemos dicho, en la playa Paraíso, pues allí estaban los calentadores allí, que eran los que alimentaban las balsas para acá, para meterle el agua a las balsas, y otros calentadores que habían más para acá. Aquí había unos calentadores, y aquí está una balsa muy grande que la usaban también de calentador aquí la primera que hay aquí, ¿me comprende? Que tiene un tablacho también para allá. No sé si lo habrán quitado o no lo habrán quitado, pero la único que tenía pedriza era la división de balsa a balsa y al canal que alimentaba las balsas. ¿Y no se ponía cemento? No, eso se llama pedriza de piedra seca. Y ya te digo que del chambi ese que era la sal menuica que se prensaba en la turbilla que yo te digo, que daba la vuelta para sacar el agua para un lado y el granico de la sal que se quedaba aquí, eso lo usaba cuando levantaba la pared y quería darle fuerza, pues lo ponía como si fuera cemento. Pero que no había cemento que valía. Últimamente, no sé si ya pusieron algunos en los sitios más estratégicos, lo reforzarían con cemento. Pues te digo a ti que, bueno, y tu padre ya te dije yo a ti que cuando se escapaba de Madrid para acá, tuvo don Diego Zamora, las 2 casas ancianitas, que en aquellos entonces los pozos eran agua dulce. Los pozos que tenían las casas eran agua dulce. Tenían un aljibe para recoger el agua fluvial, el agua que la recogía, y los pozos. Y los pozos tenían, hombre, no dulce, un poquito más gruesa, pero que con eso bebíamos agua. ¿Me entiendes? Porque esto era muy mal. Y la electricidad vino aquí por la salina, ¿no? ¿La trajo primero la salina? Sí, la primero trajo la salina, y de la salina mi padre puso los palos a Marchamarlo, que ya la salina, sí. Había un transformador y se engancharon ayer, pusieron un transformador, pues y entonces la arena que se sacaba en aquel entonces del canal a mano y a pala la echaban en un camión no, lo tengo por ahí también una foto. Me parece que en la foto donde estoy me parece que está el canal y está la foto. A mano, y entonces salía navegando por la arena y se retiraba de la gola y espinaba y así. Una cosa a lo morro. Se ha pasado mucho. Yo suerte no, porque mi abuela aquí en el campo, ellos criaban, mataban cerdos, tenían donde están los semáforos enfrente de Burgues, tenía mi abuelo ahí la noria y la balsa, que todo eso era cultivable, ¿me entiendes? Ahí tomate, cebolla, todo. Entonces, y criaban los cochinos, claro, criaban los cochinos. Y de Cabo Pablo, cuando estaba la cebada, venían y le robaban la cebada
para ser Marta. Se la llevaba, la tostaba y con una botella la chafaba y hacían Marta. Para hacerte un café con la cebada. Mucha hambre, nene. Nosotros no, porque digo, yo era el único hijo, mi padre tenía aquí, mi padre tenía economato aquí, ¿me entiendes? Esto tuvo otra época. Te lo voy a contar, pero no para grabarlo, porque esto, lo importante te lo hemos dicho, ¿no? Entonces la salina se la dejaron. Entonces estuvo esto parado un tiempo. Y entonces uno del Albujón, dos hermanos, que le alquilábamos nosotros una casa en Cabo de Palo de los del 43, le dijeron a mi padre, oye, viejo, esto se podría poner en marcha y producir. Y dice, hombre, si poner los medios, vemos las balsas que necesitan arreglo para que no se vaya el agua de una canal, bueno, porque se filtre, por cualquier cosa. Por eso te digo que le ponían la sal, cuando ponían la piedra por detrás, como una cosa que no se filtraba, porque la sal cuando cuaja, ahí está. Y entonces, dos hermanos de ahí del Albujón se quedaron con la salina, pero no para aquí, para barco ni nada. Se la llevaban para la fábrica de la cal, para la escalera, de aquí de Fuente Álamo, la cueva de Rillo, se la llevaban para allí y se la llevaban para la fábrica del zinc. Entonces ya no se trabajaba como antiguamente. Entonces se mecanizó la salina. Pues si me interesa después lo grabamos, lo que sea. Entonces ya venía un tractor con una máquina acoplada que era así como si fuera un cincueñal con palas. ¿Me comprendes? Pum, 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 y arrancaba la sal, porque la sal se cuaja y está dura. Entonces, y entonces venía una máquina y hacía caballones, ¿me entiendes? Y entonces venía un tractor con un remolque y así. Hacían un montón ahí, después amontonaban más y después venían los camiones y lo pesaban en la báscula y para afuera, pero ya te digo dónde van eso. ¿Qué año fue? Eso, me parece que yo estaba casado ya. Yo me casé en el 72, sí, estaba yo casado. Sí. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Solo un poquito, que estoy fuera del otro grupo. Vale. A ver si echa foto vuestra, ¿vale? ¿Puedo echar la foto mientras tardáis? Escúchame, entonces ya era mecanizado, con 4 tíos sobrados, porque el que llevaba el Pascalí, pues después cogía la máquina para amontonar y después cogía el tractor con el remolque, ¿me comprende? Y cargaba el remolque y se lo llevaba aquí. Entonces ya no había ni cinta transportadora ni había nada, lo único que había era la máquina que hacía una galvera de sal a galverar y cuando hacía falta pues venía, cargaba la máquina, pesaba y o el mismo tío de la máquina, del camión, venía y cogía la pala que estaba metida allí en la nave más grande que hay. Sí. Pues el mismo venía, cargaba y se lo llevaba. Lo pesaba y como eso ya era de ellos, así, yo no sé. Años 70, ¿no? Sí, sí. Pero eso duró poco tiempo. Eso estuvo así, no sé si fueron 5 o 6 años, una cosa así. Estuvo tiempo. Y luego ya se quedaron. No, ya después ya se quedó como está. ¿Y la gente se quedó sin trabajo o...? Bueno, ya como se hicieron ya mayores, la mitad se retiró, el otro día se colocaron en las mangas, otro día se metieron en los jardines, en fin. Sí, era Se reubicaron y ya la cosa cambió.